Bien, ahora hablemos de los tipos de datos en JavaScript. Tenemos el string, que permite almacenar secuencia de caracteres que representa un texto. Tenemos el number, que permite almacenar enteros y números de punto flotante. Tenemos el boolean, que permite almacenar el valor true o false. Tenemos el symbol, que es utilizado para definir un único e inmutable valor. Tenemos también el big int, que es utilizado para almacenar números demasiado grandes que no se pueden representar como number. Tenemos también el undefined, que es un valor no definido. Es asignado a una variable que ha sido declarada pero no inicializada. Tenemos el null, que representa la ausencia intencional de cualquier valor. Y tenemos el object, que es utilizado para almacenar colecciones y entidades complejas. Ok, vamos a definir variables de tipo numérico. Para ello declaro let num1 igual a 1, 2, 3. En este caso, si es que vamos a declarar una variable de tipo numérico, ya no es necesario colocar las comillas de esta manera. Simplemente le asignamos el valor de nuestro número. Una variable de tipo numérico también puede ser los decimales, por ejemplo este. Otra variable de tipo numérico puede ser los valores negativos, por ejemplo este. E incluso puede ser también el valor negativo de 0 y el mismo 0. Let num5 igual a 0. También tenemos como variables de tipo numérico el infinity, que representa el infinito. Y por último también es considerado como numérico el nan. El nan es not a number, pero si se dan cuenta aquí cuando yo lo defino, acá ya me está diciendo que es del tipo de dato number. Ahora vamos a definir variables de tipo string. Por ejemplo, podemos definir mi string 1 igual a, y entre comillas colocamos hello. Otra forma de definir sería string 2 igual a y ponemos comillas simples. Esto también es un string. Otra forma sería string 3 igual a y utilizamos el backtick. Con backtick también podemos declarar una variable de tipo string. Otra forma sería declararlo como vacío, por ejemplo así. Esto también sería un string. Otra forma sería string igual a y ponemos un valor con espacios, por ejemplo Flor Santa Cruz, y dejo espacios. Otra forma sería si yo le pongo un valor numérico entre comillas, esto automáticamente es un string. O por ejemplo le pongo string 7 igual a y entre comillas pongo el valor true, esto también es un string. No es un booleano. En el examen te puede venir preguntas de este tipo. Te declaran así una variable supuestamente con valores numéricos, pero entre comillas, y te preguntan el tipo de dato. En este caso la respuesta es un string y en este caso la respuesta también es un string. Hay que tener cuidado aquí en estas preguntas porque a veces uno lee rápido la pregunta y dice, true, es un boolean, pero hay que fijarnos bien si es que está entre comillas. Si es que está entre comillas, es un string. También podemos tener string 8 igual a y entre comillas dobles o simples el valor false. Esto también viene a ser un string. Otro tipo de valor es el booleano. Voy a borrar aquí, voy a poner boolean y voy a crear mi variable let result igual a true. Esto viene a ser un boolean o let result 2 igual a false. Mis variables de tipo booleano solamente pueden tener dos valores, o bien true o bien false. Recuerden que en el examen, si es que les viene entre comillas el valor true, ya no es un booleano, vendría a ser un string. Ok, voy a declarar variables de tipo big int. Para ello creo mi variable let valor grande igual a y le voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un valor cualquiera grande y al final le agrego la letra n, punto y coma. Otra forma de declarar un big int sería valor grande 2 igual a y pongo acá big int y entre paréntesis voy a colocar el mismo valor de aquí, pero en este caso ya no es necesario agregar la letra n al final. Lo declaramos así.
Otra forma de declararlo sería valor grande 3 igual a big int, y entre comillas también puedo colocar mi valor. Vamos a poner este punto y coma, y los voy a pintar ahorita. Console.log, vamos a poner valor grande, punto y coma, control C, B, valor grande 2, valor grande 3, control S. Run code. Y veo que todos se imprimieron con el mismo valor. Si bien aquí no le puse la letra N al final, con esta sentencia big int, lo convirtió en un tipo de dato big int. Y también aquí, ¿no? Cuando lo declaré entre comillas. Ok, ahora vamos a definir variables de tipo undefined. Undefined. Voy a borrar este de aquí. Voy a poner, por ejemplo, let nombre, punto y coma. Y bueno, ya hemos visto, ¿no? Console.log. Si le pongo nombre, punto y coma, voy a borrar aquí. Ya hemos visto que si declaramos una variable pero no le asignamos un valor, automáticamente JavaScript lo define como un undefined. Como aún no le hemos asignado un valor, la variable no sabe si va a ser un numérico, un string, si le vamos a poner un boolean. Entonces, por eso le pone undefined y el tipo de dato también es undefined. Ahora vamos a ver variables de tipo null. Por ejemplo, let nombre igual a null, punto y coma. Si yo pinto mi variable console.log nombre, hay que tener en cuenta que null no es lo mismo que un undefined. Por ejemplo, aquí voy a borrar, ejecuto mi código y veo que se pinta como null. No es lo mismo que un undefined. Tenemos tres formas de declarar un object. Puede ser con la notación literal, como en el ejemplo de la izquierda, donde colocamos let usuario igual a y entre llaves definimos sus propiedades. Otra forma sería con su constructor, como vemos arriba a la derecha. Let usuario igual a new object. Y la tercera forma de declarar un object es mediante el método object.create. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Ok, vamos a crear nuestro objeto con la notación literal. Para eso vamos a abrir una nueva ventana de Google Chrome, clic derecho, Inspect, vamos al console, voy a cerrar esto y vamos a trabajar con el console de DevTools de Google Chrome. Tenemos la primera forma de crear nuestro objeto es la notación literal, ¿no? Notación literal. Vamos a crear let user igual a y entre llaves vamos a dejar vacío nuestro objeto. Si yo veo mi valor user, mi objeto user, perdón, veo que está vacío. No tiene ninguna propiedad, ningún método. Para poder agregarle propiedades, lo único que tengo que hacer es user, punto, y le puedo poner, por ejemplo, name igual a, vamos a ponerle Pepe. Si le quiero agregar un valor numérico, le pongo user.age igual a 37. Si le quiero agregar una propiedad de tipo booleano, le pongo user.isValid igual a true. Y si vemos nuestro objeto user, vemos que aquí ya está creado y tiene tres propiedades. Age de tipo numérico con valor 37, isValid de tipo booleano con valor true y name de tipo string con el valor Pepe. Y bueno, acá dice el prototipo que es de tipo object. Otra forma que tenemos para crear propiedades a un objeto es con esta notación. User, y le voy a poner aquí entre corchetes, le puedo poner acá full name igual a Pepe Pérez, por ejemplo. Entonces si imprimo ahora mi objeto user, veo que tiene 1, 2, 3, 4 propiedades y dentro de ellas la de full name Pérez, que lo creé utilizando los corchetes. Ahora, la ventaja que tienen los corchetes es que, por ejemplo, yo puedo crearle una propiedad con espacios, por ejemplo así, full espacio name, y le voy a asignar el valor Pepe Pérez. Visualizamos nuestro objeto user y veo que también se creó una propiedad que dice full espacio name, pero si es que yo quiero leerlo, user.fullName, no puedo leerlo de esta manera, me va a salir un error. Para poder leerlo tengo que hacerlo de la misma manera que lo creé, por ejemplo así, entre comillas, full name
y ahí me sale el valor Pepe Pérez. Entonces esta es otra forma de crear propiedades para nuestro objeto. Por ejemplo, voy a declarar aquí letUser y habíamos dicho que creamos el objeto con las llaves, pero ahora voy a asignarle propiedades en el momento que creo mi objeto. Por ejemplo, así, name igual a Pepe, coma, age, 37, coma, uy, se me fue la mano un ratito, is valid, true. Si yo quiero ver mi objeto user, veo que aquí está. Yo puedo crear este mismo objeto, vamos a ponerlo así, y colocar las propiedades entre comillas. Name is valid, así. Enter. Si consulto user, veo que ahí tiene 3 propiedades. Ahora, esta notación de comillas nos hace recordar a algo. Seguramente, de repente lo han visto, de repente no, pero nos hace recordar a la notación de JSON. JSON, por sus siglas, significa JavaScript Object Notation. Y es un formato para intercambio de datos. Vamos a crear ahorita una nueva variable a partir de un método que tiene JSON. Por ejemplo, voy a crear mi letNewUser igual a JSON. Punto. En este caso, para convertir un objeto a un string, utilizamos el método stringFile y le pasamos nuestro objeto user como parámetro, de esta manera. Entonces, si yo veo aquí el valor de newUser, veo que aquí tiene la notación de un JSON. Se parece a la notación de un objeto, sin embargo ustedes podrán darse cuenta que para la notación de JSON el nombre de las propiedades está entre comillas. Por ejemplo, en name, en age, en isValid. Y sin embargo mi objeto no tiene las comillas, por más que yo lo he creado con unas comillas. Hemos creado nuestra variable a partir de convertirlo a string a nuestro objeto usuario. Y ahora lo vamos a convertir nuevamente en un objeto JavaScript. ¿Cómo? Vamos a poner acá objeto user igual a JSON.parse y le pasamos como parámetro nuestro string. En este caso es newUser. Punto y coma. Si yo consulto mi objeto ofUser, veo que ahora tiene las 3 propiedades con la notación de un objeto, ¿no? Entonces a este objeto ofUser yo puedo leerle su propiedad name. Me imprime ahí el valor Pepe. Puedo poner ofUser.isValid. Me imprime ahí el valor. Te podría venir algunas preguntas que te pueden confundir en el examen de certificación. Y es, por ejemplo, así. Voy a crear, vamos a ver en el historial, por ejemplo este. Yo puedo crear una función que diga getName, function. Y entre llaves, por ahora le voy a poner así nada más. Return, mi nombre es Pepe, por ejemplo. Y acá falta una coma. Después de, si yo quiero definir un método o una función, hay que ponerle aquí la coma igual. Enter. Vamos a consultar nuestro objeto user y vamos a ver que tenemos aquí 3 propiedades y un método, el getName, una función en este caso, ¿no? Acá vemos. Ahora, la pregunta capciosa en el examen de certificación es que te viene algo así. Vas a crear una nueva variable, newUser, a partir de tu objeto user, el de acá. Y luego vas a crear un objeto a partir de esta nueva variable newUser. Así. Y por ejemplo, si yo quiero leer mi método getName de mi objeto user, yo digo así, getName. Cierro y abro paréntesis, punto y coma, enter, y me imprime el valor que retorna. Mi nombre es Pepe. Se supone que con mi nuevo objeto ofUser yo puedo también obtener mi getName de la misma manera. Pero me sale un error. ¿Por qué? Porque cuando lo convertí a string mi newUser, vamos a pintarlo incluso, newUser. Cuando lo convertí a string no tomó la función porque en JSON, el formato de JSON no soporta funciones, solamente le hizo caso a los métodos. Y obviamente mi objeto user
solamente tiene las propiedades, ¿no? No tienen la función. Entonces yo sí puedo decir obuser.name, me va a traer el valor, obuser.isValid, me va a traer el valor, pero no puedo utilizar la función, porque la función ya, bueno, vamos a imprimir acá obuser. Como pueden ver aquí, no existe ninguna función que diga getName. Se perdió en el momento que yo hice el parseo, ¿no? Preguntas de este tipo te puede venir en el examen de certificación. Otra pregunta que te podría venir es respecto a los getters y a los setters. Por ejemplo, veamos las sentencias en nuestro historial aquí. Vamos a ponerle aquí una comita. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Puedo crear también mi propiedad utilizando los getters y los setters. Por ejemplo, voy a poner aquí get role. Y entre llaves vamos a ponerle return admin. Coma. Vamos a un token. Get role 2. Cierro y abro paréntesis. Listo. Vamos a ponerlo aquí para que se vea más bonito. Ok, así. Entonces tenemos aquí el getRole que me retorna un valor que dice admin. Si yo voy a user.role, voy a ver el valor de mi propiedad role. Veamos, por ejemplo, qué es lo que tiene nuestro objeto user. Veo que tiene la propiedad age, un método o una función getName. Y ven aquí que role está como una propiedad. Es por eso que yo la puedo leer. Ahora, tengamos cuidado porque esto sí te puede venir como pregunta en el examen de certificación. Cuando yo declaro una propiedad con el get, para poder leer el valor, simplemente digo user.role. Y con eso ya imprimo mi valor. No puedo poner así, user.role y abro y cierro paréntesis. Me saldría un error. Mientras que para las funciones, como por ejemplo getName, sí necesito poner los paréntesis. Si yo no lo pongo, me va a salir aquí la definición de mi función, pero no el valor. Para poder ver el valor, yo tengo que poner getName y abrir y cerrar paréntesis. Entonces, esta también es otra de las preguntas que te podría venir en el examen de certificación. ¿Cómo puedes traer los valores si defines una propiedad con getter? Otra cosa a tener en cuenta, voy a poner nuevamente aquí mi objeto, te puede venir así, let new user igual a JSON. Vamos a poner string find de mi user. Y ustedes qué dicen, mi variable new user va a tener el valor de role. Bueno, ya lo vieron, sí va a tenerlo. Le doy clic en enter y podemos ver que conserva las 4 propiedades: name, age, isValid y role. Si bien no conservó la función getName, en el caso de los getters sí le hace caso este parseo del JSON. Entonces, si yo vuelvo a crear un nuevo usuario o user a partir de mi string new user y puedo decir obuser.role, sí voy a poder leer su valor. Ok, así como tenemos getters, también podemos tener setters. Por ejemplo, voy a poner aquí set new age, va a recibir un parámetro val, y dentro de este setter voy a decirle que mi propiedad age de este objeto, por eso le pongo this, ahora va a tener el valor que yo le pase aquí mediante este setter. Le ponemos aquí coma, enter. Voy a ver ahora el valor de mi user, de mi objeto user. Vemos ahora que tiene sus propiedades, la función getName, y acá vemos los setters y los getters. Bueno, vamos a leer qué valor tiene la propiedad age de user. Tiene el valor 37. Pero si yo invoco el setter de mi objeto, por ejemplo user.set, ¿cómo se llama? New age, y le paso como parámetro el valor 60. ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a cambiar el valor a mi propiedad age. Le voy a dar enter. Perdón. Es user.newAge y acá le pongo el valor con el igual, 60, punto y coma. Si yo vuelvo a consultar mi user.age, veo que ya no tiene 37 años, sino que ya cambió a 60. Para eso sirven los setters. Respecto al examen de certificación, te puede venir la misma pregunta que ya hemos revisado con los JSONs. En el caso de un JSON, hemos visto que sí toma las propiedades cuando se declaran como getters,
pero los setters no. Hagamos la prueba. Let new user igual a, voy a convertir a string mi objeto user, voy a ver el valor de mi variable new user y pueden ver que solamente tiene las propiedades name, age, is valid y el role. El role fue declarado mediante un getter, pero el setter lo ignora, no le hace caso. Ok, ahora veamos otra forma de crear el objeto mediante constructor object. Para crearlo mediante el constructor podemos decir aquí let user igual a new object. Abro y cierro paréntesis, punto y coma. Si vemos aquí nuestro objeto user, vemos que se ha creado pero vacío. Y de igual manera, así como lo hicimos anteriormente, le podemos crear propiedades. Por ejemplo, user.name igual a pp, user.age igual a 37. Vemos nuevamente nuestro valor del objeto user y vemos que aquí ya tiene creadas las propiedades. Entonces esta es otra manera de crear objetos. En realidad esta es la más usada y la vamos a ver a más detalle más adelante. Ok, otra forma que tenemos para crear objetos es con el object.create. Por ejemplo, voy a crear un objeto let user igual a, cierro y abro llaves, le pongo name igual a pp, coma, y bueno, lo voy a crear solo con una propiedad. Y ahora voy a crear un nuevo objeto que se va a llamar letNewUser igual a, y voy a utilizar el método object.create y como parámetro le voy a pasar user, punto y coma, enter. Ahora si consulto mi objeto newUser puedo ver que se ha creado, pero aparentemente se ha creado vacío, sin ningún parámetro. Pero si yo consulto newUser.name puedo ver que sí tiene valores. Y esto es porque aquí mi objeto newUser se creó con todas las propiedades asignadas al prototype. Prototype es un concepto relacionado a herencia que vamos a ver a más detalle adelante, pero podemos ver aquí que en el prototype se ha creado la propiedad name. Es por eso que aquí yo puedo consultarlo. Otra forma que tengo de crear el objeto es, por ejemplo, let, voy a poner aquí admin igual a object.create, pero en vez de pasarle a otro objeto le puedo pasar uno vacío, como por ejemplo este. Le doy enter, consulto admin y veo que está creado vacío. Y dentro de su prototipo veo que no tiene ninguna propiedad. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo este objeto, let objeto original, le voy a poner igual a, y le voy a poner nada más name age 37. Ese es mi objeto original. Ahora voy a crear un objeto copia, objeto copy igual a object.create y le paso como parámetro mi objeto original, punto y coma. Hemos dicho que podemos leer la propiedad de esta manera, age, y veo que tiene el valor 37. Pero ¿qué pasa si yo a mi nuevo objeto, object copy, le modifico el valor de la propiedad age y le pongo 60? Si yo consulto mi objeto object copy, veo que tiene la propiedad con el valor modificado. Y si consulto mi objeto original, veo que conserva su propiedad tal y como la tenía. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo hago esto? Me creo un nuevo objeto, new object, igual a, pero no utilizo el object.create, sino que le paso directamente el objeto original. Vamos a ver nuestro objeto new object. Vemos que tiene una propiedad age 37, igual que mi objeto original, pero si yo a new object le cambio el valor de la edad a 70 y vuelvo a imprimir mi new object, veo que tiene el nuevo valor. Pero si consulto mi objeto original, voy a ver que también le cambió el valor. Eso quiere decir que si yo creo mi objeto a partir de otro objeto, pero con esta notación, lo que va a hacer es una referencia al objeto original y va a modificar también el objeto original, ¿no? En cambio, con el object.create estoy creando un objeto completamente nuevo. Ahora hablemos de algunas consideraciones
con respecto a los objetos. Voy a crear mi objeto myObject igual a, le voy a poner aquí name, Pepe, coma, age, 30, is valid, true. Aquí ya tengo creado mi objeto. Si yo quiero leer las propiedades que tiene mi objeto, podemos utilizar este método, object.keys, y le pasamos como parámetro nuestro objeto, myObject. Enter, y podemos ver aquí todas las propiedades de nuestro objeto. Otro método que tiene object es object.getOwnPropertyNames, y le pasamos como parámetro myObject, y también me va a traer el nombre de las propiedades de este objeto. Ahora, habíamos dicho que si yo declaro una variable con const, ya no la puedo modificar. Por ejemplo, voy a poner const str igual a Salesforce. Enter. Si yo quiero modificar el valor de str y ponerle uno nuevo valor, me sale un error, ¿no? Ahora, esto en el caso de objetos funciona un poco diferente. Por ejemplo, yo puedo declarar mi objeto con const new object igual a, y voy a definir aquí name, dos puntos, Salesforce, is valid, true, unexpected identifier. Ya, perdón, me olvidé de la coma, aquí. Ok, vamos a borrar para verlo bien. Ok, ahí. Acabo de crear mi objeto con una constante. Supuestamente, cuando yo declaro variables con el const, ya no puedo modificarlas. Sin embargo, en el caso de los objetos, yo sí puedo modificar el valor de mis propiedades. Por ejemplo, puedo decir newObject.name va a ser igual a ahora nuevo valor, le voy a poner. Si consulto mi newObject, veo que sí le modificó el valor, por más que haya sido declarado como constante. Otra cosa que puedo hacer es eliminarle propiedades. Por ejemplo, puedo decir delete newObject.name. Si yo imprimo mi objeto, veo que ahora tiene solamente una propiedad y puedo manipular las propiedades de mi objeto a pesar de haber sido declarado con const. Ok, ahora vamos a ver el tipo de dato symbol. El tipo de dato symbol permite crear identificadores únicos. Vamos a ver cómo los podemos definir. Coloco aquí let symbol 1 igual a symbol. Si vamos a ver nuestra variable symbol 1, aquí ya está creada como de tipo de dato symbol. Otra forma es especificando la descripción. Por ejemplo, let var symbol igual a symbol y entre paréntesis colocamos una descripción. Enter. Consultamos nuestra variable y vemos que es del tipo de dato symbol con una descripción. Ahora, el tipo de dato symbol, como habíamos dicho, permite crear identificadores únicos. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, creo mi let var symbol 1 igual a symbol? Le paso aquí un valor ABC y luego creo lo mismo, pero acá le voy a poner var symbol 2 y le voy a pasar también el mismo valor ABC. Le pongo enter. Si yo verifico el valor de mi variable var symbol 1, veo que es symbol ABC y de mi var symbol 2 es igual. Pero sin embargo, internamente no son lo mismo. Por ejemplo, si yo comparo mi var symbol 1 contra mi var symbol 2, me sale que es falso. Respecto a este tipo de dato, personalmente nunca lo he usado, sin embargo he estado leyendo la información y veo que es utilizado también en objetos. Por ejemplo, tengo mi let, vamos a ponerle usuario igual a, y le vamos a poner aquí usuario 1, enter, y luego voy a declarar una variable id de tipo symbol, así. Ahora voy a crearle una propiedad a mi objeto usuario de esta manera, con la anotación de los corchetes, y en vez de ponerle aquí un nombre de un campo entre comillas, le voy a pasar mi ID que he creado como symbol y le voy a poner de valor, por ejemplo, 123. Vamos a consultar nuestro objeto usuario
Y vemos que ahora tiene dos propiedades, el name que se creó aquí y posteriormente le agregué el usuario que es de tipo symbol. Sin embargo, si es que yo utilizo el método object.keys de mi objeto usuario, solamente voy a visualizar una propiedad name. Leyendo la documentación he encontrado que los símbolos son comúnmente usados para crear variables privadas, donde no deseas exponer algo. Por ejemplo, aquí en el objeto usuario, si yo voy con la propiedad object.keys a leer sus propiedades, veo que solamente me imprime la propiedad name, pero no me imprime la propiedad symbol. Bien, tenemos también el operador typeOf, que nos devuelve una cadena que indica el tipo de operando. ¿Qué cosa es el operando? Es el tipo de dato de una variable. Veamos un ejemplo. Ok, para revisar el concepto de typeOf, he creado estas variables que son de distintos tipos de datos. Voy a darle Enter. Y con la palabra typeOf podemos comprobar el tipo de dato de mi variable. Por ejemplo, el tipo de dato de forma es un string. TypeOf tamaño es un number. TypeOf hoy es un object. Aquí se creó como new date, viene a ser un object. TypeOf isValid es un boolean. Luego tenemos la variable myNull. Hemos visto que null es un tipo de dato. Sin embargo, si ponemos typeOf myNull, vamos a notar que el tipo de dato sale como object. Luego el typeOf edad, en este caso como no se le ha asignado ningún valor, no sabe qué tipo de dato va a ser, por lo tanto le coloca undefined. Vamos a ver el tipo de dato de mySymbol. Vemos que es del tipo de dato symbol. Vamos a ver ahora myTypeOf myBigInt es un bigInt. Y por último, typeOf mi objeto animal es un object. Entonces para eso nos sirve el operador typeOf. Ahora, de cara al examen de certificación, vienen algunas preguntas que te podrían generar confusión. Por ejemplo, te viene algo así, typeOf, entre comillas, te viene el valor true. Sabemos que true y false se utiliza para valores booleanos. Sin embargo, como está dentro de comillas, el tipo de datos es un string. Si yo pusiera, por ejemplo, así, true, sería un verdadero booleano. Lo mismo ocurre para los números. Por ejemplo, si yo pongo tipo de dato 1, 2, 3, por más que es un número, al ponerlo entre comillas, sale como string. En cambio, si lo pongo sin comillas, me arroja que es un number. Esto también funciona con las comillas simples. Por ejemplo, le pongo acá typeOf true. TypeOf true. Me dice que es un string porque está definido entre comillas. Ahora, en el examen también te puede venir como typeOf null y aparentemente existe un tipo de dato null. Sin embargo, con el operador typeOf lo que va a retornar es un objeto. También te puede venir así, typeOf y por dentro un typeOf de 1, 2, 3. Como vemos, el typeOf 1, 2, 3 es un number. Sin embargo, al volver a hacer el typeOf del number, me arroja como resultado el string. También te puede venir así, typeOf y negación, negación. Incluso aquí para confundirte te ponen negativo 1, 2, 3. Siempre que veamos el símbolo de negación va a ser un boolean. Le doy clic. E incluso si le pongo solamente un solo signo de afirmación, también lo reconoce como un boolean. También puede venirte, por ejemplo, typeOf de la función date. Como vemos acá, el tipo de dato es una función. Pero si yo utilizo el constructor de date, el tipo de dato ya no es una función, sino un objeto. Asimismo, si utilizamos typeOf y ponemos aquí entre corchetes, sabemos que esto representa un array. Sin embargo, un array también es considerado como un objeto.